¿Cómo están? Soy el profesor César Robles y en esta ocasión, continuando con nuestras prácticas, vamos a llevar a cabo la práctica 2. Para esta práctica vamos a crear la tabla alumnos y vamos a observar que vamos a definir 7 campos o columnas. Lo importante de esta práctica es ver algunas propiedades como requerido. En el caso del código de alumno, siendo el código un campo principal y el que se encarga de identificar a los alumnos, el campo requerido va a ser sí. Es necesario que el código se ingrese sí. Los campos requeridos son obligatorios, lo que significa que yo no puedo ingresar un nuevo alumno si esta columna o campo no ha sido llenada. Los campos requeridos que vamos a tener en nuestro ejemplo van a ser el código de alumno, nombre, apellido y dirección. Para el caso de la columna o del campo población, en la propiedad valor predeterminado vamos a ingresar Lima. Esto significa que cada vez que tú ingreses un nuevo dato, automáticamente la columna población va a tener el texto Lima. Para el código postal vamos a establecer una regla de validación que indica menor a 53.000. En consecuencia, todos los códigos postales o valores numéricos que ingresemos acá deben ser menor a 53.000. Caso contrario, envía un mensaje de error, el cual se establece en la propiedad texto de validación. El mensaje de error entonces dirá el código debe ser o deberá ser menor a 53.000. Y el formato máscara de entrada que le vamos a dar a este código postal va a estar conformado por un total de 5 ceros. En el caso de fecha de nacimiento, vamos a definir un formato de fecha corta. Y como pueden ver, para población, código postal y fecha de nacimiento, los campos no son requeridos. Imaginemos que no conozco la población de un alumno, entonces lo puedo dejar en blanco. Del mismo modo, si no conozco el código postal o la fecha de nacimiento, estas columnas pueden quedar en blanco. Vamos entonces a llevar a cabo la práctica 2. Vamos a cargar Access, nos vamos a Inicio. Ingresamos a Access. Selecciono base de datos del escritorio en blanco y elijo la carpeta. Recuerda, en su caso deben tener una carpeta llamada Access 1. Abrimos la carpeta, abrimos la subcarpeta Access Alumnos y en semana 1 definimos nuestra práctica 2. Bien, voy a abrir la carpeta respectiva, doble clic en la carpeta práctica 2 y el nombre que le voy a dar a la base de datos va a ser el mismo. Práctica 02, aceptamos y creamos la base de datos. Nos dirigimos a el botón ver, seleccionamos vista diseño, colocamos el nombre de la tabla, alumnos, y comenzamos a definir las diferentes columnas. La primera columna entonces es código alumno, texto 15 requerido. Código alumno, el tipo de dato va a ser texto, tamaño 15, y en requerido nos quedamos con el valor de sí. Siguiente columna o campo, nombre, texto 30, requerido. Nombre, texto 30. Y establecemos acá que es un campo requerido. Nos dirigimos entonces aquí a la propiedad requerida y le ponemos sí. Siguiente columna, tenemos apellido,
tipo de dato, texto, tamaño, 30, requerido, le damos el valor de sí. Siguiente campo, dirección, texto 30C. Muy bien. Dirección, texto 30 y lo marcamos como requerido. Sigamos. Ahora tenemos la columna población, texto 15, no es requerido. Población. Población es un texto 15. No es requerido el campo. Entonces acá en requerido lo dejamos con no. Y en valor predeterminado vamos a escribir entonces aquí Lima. Esto significa que cada vez que ingreses un nuevo registro, automáticamente la columna población nos va a mostrar el texto de Lima. Ese va a ser el valor predeterminado. Para la siguiente columna, código postal, vamos a definir el campo como un número de entero largo. Código postal, entonces ponemos acá código postal. Código postal, lo podemos ver aquí, que es un número entero largo. Entonces definimos acá en tipo de dato, número entero largo, no es requerido. Y además va a tener una máscara de entrada compuesta por 5 ceros. Entonces nos dirigimos a máscara de entrada y colocamos acá 5 ceros. En cuanto a la regla de validación, vamos a indicar acá al sistema de que debe aceptar solamente valores menores a 53.000. Y el texto de validación, es decir, el texto que aparecerá en caso que no cumplamos con esta regla, vamos a presentar entonces el código deberá ser menor a 53.000. El código deberá ser menor a 53.000. Es lo que vamos a definir aquí en la regla de validación. Por último, vamos a definir el campo fecha de nacimiento. Este campo va a ser de tipo fecha-hora y su formato va a ser fecha corta. Entonces, venimos aquí, fecha de nacimiento, tipo de campo va a ser fecha, hora, el formato fecha corta. Vamos a seleccionar fecha corta. Muy bien, y no es un valor requerido. Ya está. Tenemos entonces todos los datos ya definidos. Pasamos a grabar la tabla. Ya grabo la tabla.